¿Sabías que en gran parte del 2024 Rusia y China han enviado buques de guerra cerca de Alaska? Pues sí, esto se ha vuelto cada vez más común. Lo que argumentan los gobiernos es que es una zona ideal para realizar ejercicios militares en un ambiente gélido, pero el aumento de actividad en esta región no es una coincidencia. Los niveles del mar están subiendo rápidamente, y esto ha convertido a Alaska en uno de los estados más importantes para Estados Unidos. A medida que el hielo se derrite, nuevas rutas de navegación como la ruta del Mar del Norte se vuelven viables, reduciendo tiempos y costos de viaje entre Asia, Europa y América del Norte, lo que atrae un interés global significativo. Además, el deshielo ha expuesto vastas reservas de petróleo, gas y minerales en países como Estados Unidos, Rusia y China, que están compitiendo por tomar el control del Ártico. Como resultado, el tráfico marítimo en esta zona está creciendo rápidamente, con un aumento del 30% en la cantidad de barcos operando en la región solo en los últimos 10 años. Bajo este contexto, la capital de Alaska, Anchorage, está perfectamente posicionada para aprovechar esta nueva dinámica. La ciudad no solo busca beneficiarse económicamente, sino también contribuir a la seguridad nacional. En el pasado, Alaska era vista como una tierra aislada y fría, considerada por muchos como un jardín de osos polares o una tierra congelada e inútil. Sin embargo, la situación está cambiando rápidamente. Desde 2022, el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a enviar más recursos financieros a Alaska cada año, con planes de expandir su infraestructura, mejorar sus capacidades militares y hasta construir una planta nuclear en la base de la Fuerza Aérea de Eielson. Aunque parezca loco que un estado relativamente aislado reciba tanta atención, Alaska está mucho más cerca de algunos de los intereses estratégicos clave de Estados Unidos de lo que se podría pensar. De hecho, su capital Anchorage es la gran ciudad estadounidense más cercana a Beijing, Moscú y Tokio, lo que le otorga una relevancia geopolítica cada vez mayor. Esta importancia también se ve respaldada por los vastos recursos naturales que Alaska posee bajo su superficie. Entonces te preguntarás, ¿Alaska es rico? Pero antes de responder esta pregunta, déjame invitarte a que te suscribas, de esa manera no te pierdes de nuevos videos. Ahora sí, respondiendo a la interrogante anterior, sí, Alaska es uno de los estados más ricos de Estados Unidos gracias a sus enormes recursos naturales. La extracción de petróleo, gas, oro, pieles y productos marinos ha generado cientos de miles de millones de dólares en ganancias a lo largo de los años. Sin embargo, la explotación de estos recursos no solo ha sido crucial para la riqueza de Alaska, sino también para la seguridad de Estados Unidos. Desde 1959, la producción de petróleo en Alaska ha generado más de 180 mil millones de dólares y representa casi el 85% del presupuesto del estado. Esto ha permitido que Alaska elimine completamente los impuestos sobre ventas e ingresos y que sus ciudadanos reciban un ingreso básico universal cada año a través de su fondo permanente. Con la apertura del Ártico y las grandes potencias compitiendo por el control de esta región estratégica, Alaska se encuentra ahora en el centro del futuro de Estados Unidos, no solo como un estado clave para la seguridad nacional, sino también como una pieza esencial en un juego global por los recursos naturales del planeta. Gracias a esto, se ha convertido rápidamente en uno de los estados más importantes de Estados Unidos. Para entender el porqué, es necesario retroceder en la historia, cuando este territorio estaba bajo el control de uno de los rivales más antiguos de América, Rusia. A principios del siglo XIX, los exploradores rusos comenzaron a viajar entre Rusia y Alaska, atraídos por el comercio de pieles de animales. El primer viaje exitoso a través de este estrecho fue realizado por Vitus Bering, quien también le dio nombre al estrecho que conecta ambos continentes. Su viaje reveló vastos recursos naturales sin explotar, especialmente las pieles de foca, que eran muy valoradas en el mercado internacional de pieles. A medida que la actividad comercial se expandió, los comerciantes rusos establecieron puestos de comercio y asentamientos a lo largo de la costa. A finales del siglo, la compañía ruso-americana, un monopolio patrocinado por el Estado, gobernaba los intereses rusos en Alaska, obteniendo grandes ganancias del comercio de pieles. Sin embargo, lo que comenzó como un descubrimiento lucrativo, pronto se convirtió en un problema para Rusia. El comercio de pieles, que había sido base de su expansión, comenzó a declinar debido a la sobreexplotación y la caída de demanda.
Además, el vasto tamaño de Rusia y sus crecientes esfuerzos militares en Europa hicieron que Alaska fuera cada vez más difícil de defender, especialmente cuando el imperio ruso se extendía por más de 8.000 kilómetros de distancia. Rusia temía que en cualquier momento una potencia como Gran Bretaña pudiera quitarle Alaska, así que para evitar esto, en 1867 tomaron lo que en ese momento se consideraba una decisión inteligente: venderle Alaska a Estados Unidos por la cifra de $7.2 millones, una cifra equivalente a unos 115 millones de dólares en la actualidad. Para poner esto en perspectiva, hoy en día esa cantidad podría nada más comprar un bloque de oficinas de alto nivel en ciudades como Londres o Nueva York, no un estado completo. Lo que hizo que esta compra fuera aún más ventajosa para Estados Unidos fueron los primeros grandes descubrimientos de oro en la década de 1880, las cuales inundaron la capital del estado con personas y capital. A finales de la fiebre del oro, el valor de Alaska comenzó a hacerse evidente. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, Alaska comenzó a destacar como un centro estratégico clave. Su proximidad a Asia, en particular a Japón, lo convirtió en un territorio crucial durante la guerra. Siendo el territorio estadounidense más cercano a Japón, Alaska podría haber servido como una línea de defensa en el teatro del Pacífico. Además, su ubicación lo hacía ideal para lanzar patrullas aéreas con el fin de defender o detectar cualquier movimiento japonés hacia América del Norte. El gobierno de Estados Unidos respondió rápidamente invirtiendo en la construcción de bases militares cerca de Anchorage y en la construcción de la carretera de Alaska, una vía de 2.400 kilómetros que conectaba Alaska con los Estados Unidos continentales a través de Canadá. Esta carretera proporcionaba una ruta terrestre para suministros militares y personales. Durante la Guerra Fría, Alaska adquirió aún más valor como un punto de defensa en la frontera con la Unión Soviética. El ejército de los Estados Unidos continuó expandiendo su presencia en el estado, construyendo y actualizando bases aéreas, instalaciones de radar y sistemas de defensa de misiles. Lo que antes era considerado un desierto helado, ahora se había convertido en un punto estratégico vital para la seguridad nacional de Estados Unidos. La geopolítica de Alaska había evolucionado con el tiempo. Su valor continuaba creciendo, tanto por su ubicación estratégica como por sus vastos recursos naturales. Alaska ya no era solo aquel estado frío y remoto, se había transformado en un activo crucial para la seguridad y el futuro de América. Su importancia fue tal que cambió radicalmente en 1968. Aunque ya se sabía que había petróleo en el estado, tras algunos descubrimientos menores a principios del siglo XX, nadie imaginaba la magnitud de lo que estaba por venir. En marzo de 1968, las compañías Atlantic Field y Hell Oil perforaron un pozo de exploración en la zona norte de Alaska, conocido como el Pozo Hope Bay State No. 1. Al perforar hasta una profundidad de 2.400 metros, descubrieron un gigantesco reservorio de petróleo. Este hallazgo, además de ser una fuente importante de suministro competitivo para Estados Unidos, fue un elemento clave para reducir la dependencia de fuentes extranjeras. Se estimó que el descubrimiento de Port Hope Bay contenía aproximadamente 9.6 mil millones de barriles de petróleo, convirtiéndose instantáneamente en el mayor hallazgo de petróleo en la historia de Estados Unidos. A pesar de los altos costos, el clima hostil y los desafíos logísticos, la producción de petróleo de Port Hope Bay comenzó a salir al mercado en 1977, comenzando gran parte de la disminución en la producción de los 48 estados contiguos de Estados Unidos durante la década de 1980. Para poner en perspectiva el impacto de este descubrimiento, basta ver un gráfico que muestra cómo la producción de petróleo de Alaska se disparó prácticamente de un día para otro. Y para asegurarse de que todo ese petróleo fuera transportado de manera eficiente, se construyó un oleoducto, el oleoducto Trans-Alaska, en 1977. Una estructura de aproximadamente 1.300 kilómetros que conecta con el puerto de Valdez. Este descubrimiento no solo trajo miles de millones de dólares a Alaska,
sino que tuvo implicaciones mucho más profundas. El petróleo, conocido como el oro negro, es esencial en casi todos los aspectos de la vida diaria, ya que es la principal fuente de energía para el transporte, la manufactura y otras actividades vitales. En la década de 1970, la producción de petróleo en Estados Unidos alcanzó su punto máximo con casi 10 millones de barriles por día. Sin embargo, para 2011 la extracción de petróleo había disminuido a la mitad, cayendo aproximadamente 5 millones de barriles diarios, mientras que el consumo había aumentado alrededor de 15 millones de barriles por día. Esto generó una dependencia del petróleo extranjero, llevando a Estados Unidos a importar 10 millones de barriles diarios. El suministro mundial de petróleo está dominado por unos pocos países clave, como Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia y algunos otros, que en conjunto representan la mayor parte de la producción global. Y si conocemos algo sobre las relaciones de Estados Unidos con estos países, sabemos que no siempre han sido las mejores. Incluso Arabia Saudita, que ha sido aliado de Estados Unidos por décadas, ha tomado decisiones recientes que podrían preocupar a algunos en el país. Bajo este contexto, Estados Unidos ha puesto énfasis en reducir su dependencia del petróleo extranjero y aumentar la producción nacional. Fue así que entre 2012 y 2023, la producción de petróleo de Estados Unidos creció significativamente, pasando de aproximadamente unos 5 o 6 millones de barriles diarios a unos 12 millones. Este aumento cambió el panorama del mercado petrolero global y fortaleció la posición económica y estratégica de Estados Unidos. Hoy en día, Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo, con una producción diaria de 12.8 millones de barriles. Aunque gran parte de esta producción proviene de los estados continentales, Alaska sigue siendo una pieza clave en la estrategia de Estados Unidos para consolidar su liderazgo global en la producción de petróleo. Recientemente, la administración del antiguo presidente de Estados Unidos, John Biden, había aprobado un importante proyecto de perforación en Alaska, marcando el inicio del desarrollo de petróleo más grande en la región en décadas. Se dio luz verde al proyecto Willow, una inversión de $8.000 millones dirigida por el gigante petrolero ConocoPhillips, el cual perforará en el norte de Alaska, dentro de la Reserva Nacional de Petróleo. Se espera que este proyecto produzca hasta 180.000 barriles de petróleo por día, lo que representa un giro significativo respecto a las políticas anteriores que prohibían la perforación en esta área. Aunque esta producción es pequeña en comparación con estados como Texas, plantea un desafío para Alaska, ya que su economía depende en gran medida del petróleo. Desde el descubrimiento del yacimiento Puthoe Bay, la producción de petróleo ha representado hasta el 90% de los ingresos no restringidos del Fondo Federal del Estado, acumulando más de $180.000 millones desde que Alaska alcanzó la condición de estado. Sin embargo, Alaska tiene una ventaja estratégica, pues aunque la producción en tierra firme está disminuyendo, las áreas que rodean el estado están llenas de recursos naturales extremadamente lucrativos. Se estima que alrededor del 13% del petróleo no descubierto y el 30% del gas mundial se encuentra en esta región. Alaska sigue siendo una pieza clave en el rompecabezas geopolítico y económico de Estados Unidos, con recursos naturales que continúan siendo fundamentales tanto para la seguridad energética del país como para su posición en el mercado global. Alaska se encuentra en una región rica en recursos naturales, y su importancia geopolítica ha crecido a medida que el deshielo del Ártico y la reducción de los glaciares han hecho que estos recursos sean más accesibles. No es un secreto que las naciones cercanas al Ártico están muy interesadas en aprovechar estas riquezas para fomentar su crecimiento económico y generar ingresos. Además, la retirada del hielo marino ha facilitado el acceso a recursos antes difíciles de extraer. La situación es compleja, ya que casi todas las naciones cercanas al Ártico han hecho reclamaciones sobre la zona, extendiendo sus derechos más allá de sus zonas económicas exclusivas en la plataforma continental. Esto ha creado una serie de conflictos, puesto que las reclamaciones se superponen y compiten entre sí. La ONU se ve limitada a la hora de tomar decisiones que satisfagan a todos los países involucrados, lo que ha generado fricciones y tensiones entre las naciones que luchan por un pedazo del pastel. Es aquí donde Alaska juega un papel importante. En 1935, el general Billy Mitchell testificó ante el Congreso de los Estados Unidos diciendo que Alaska es el lugar más estratégico del planeta. En ese momento esta declaración parecía exagerada,
pero casi 100 años después se está convirtiendo en realidad. A estas alturas, muy probablemente te estarás preguntando, ¿y por qué hay tanto interés a nivel militar? La razón de este valor estratégico es que Alaska es el punto más cercano de los Estados Unidos al centro del hemisferio norte, lo que la coloca más cerca de muchas capitales nacionales que cualquier otro punto de los 48 estados continentales. Esto convierte a Alaska en la plataforma perfecta para proyectar el poder militar de Estados Unidos. Desde un punto de vista militar, el control de las posiciones altas siempre ha sido crucial para la defensa y el avance. Alaska ocupa una de esas posiciones clave, particularmente por el estrecho de Bering, un punto de paso entre América del Norte y Asia. La ubicación de Alaska también la convierte en un punto crítico para la seguridad económica y nacional de Estados Unidos. Las rutas aéreas y marítimas que conectan el hemisferio norte son muy transitadas, ya que acortan la distancia entre los dos continentes, ahorrando tiempo y dinero. Por esta razón, Anchorage, que está aproximadamente a medio camino entre los principales centros comerciales de América del Norte y Asia, se ha convertido en un importante centro logístico para grandes corporaciones internacionales como Federal Express y DHL. A medida que el hielo del Ártico continúa retirándose debido al cambio climático, la relevancia estratégica de Alaska se amplifica. La disminución de la cobertura de hielo está haciendo más accesible dos rutas históricas de navegación: la ruta marítima del norte, a lo largo de la costa ártica de Rusia, y el legendario Paso del Noroeste, a través del archipiélago ártico canadiense. En particular, la ruta marítima del norte ha experimentado un aumento significativo en la actividad comercial. Esta ruta corta miles de millas en comparación con los pasajes tradicionales entre Asia y Europa, lo que permite a las compañías navieras ahorrar considerablemente mucho tiempo, costo en combustible, mano de obra y seguros. Rusia, reconociendo el valor de este corredor, ha facilitado y capitalizado este tráfico mediante su poderosa flota de rompehielos, cobrando tarifas de escolta que funcionan prácticamente como peajes. Mientras tanto, el Paso del Noroeste, que antes se consideraba casi místico debido a que era casi imposible acceder, también se está convirtiendo en una opción realista para los transportistas que buscan reducir los tiempos y costos de tránsito. Este resurgir de las rutas árticas marca una nueva era en el comercio global, con Alaska como un cruce de caminos crucial en estos desarrollos. A medida que las condiciones del hielo siguen cambiando, las infraestructuras portuarias de Alaska están preparadas para jugar un papel central en el manejo y apoyo de esta creciente actividad marítima. Aunque gran parte de la ruta sigue siendo difícil debido a los bloques de hielo, el continuo deshielo podría hacer que estas rutas sean viables en el futuro, consolidando aún más la importancia estratégica de Alaska. Su posición en el lado este del estrecho de Bering la coloca en un lugar clave, en el punto de estrangulamiento de ambas rutas. En los últimos 5 años, Rusia ha incrementado agresivamente sus capacidades militares en el Ártico, con el objetivo de asegurar sus reivindicaciones e intereses en la región. Esta expansión militar es un claro indicio de cómo el aumento de la actividad humana en el Ártico genera una mayor posibilidad de fricciones, ya que los países compiten por explotar los recursos naturales y las oportunidades económicas de la zona. Lo que hace ventajosa la ruta del Gran Círculo para el comercio marítimo, también la convierte en la ruta preferida para los misiles dirigidos hacia América del Norte. Los adversarios potenciales podrían usar esta trayectoria para acortar la distancia de un ataque, reduciendo significativamente los tiempos de alerta ante una amenaza. De este modo, la ubicación estratégica de Alaska la convierte en un componente crucial del sistema de defensa contra misiles balísticos de los Estados Unidos. Así, parece claro que Alaska, en muchos niveles, tiene un valor incalculable, ya sea en términos de recursos naturales, logística o incluso defensa nacional. Por lo tanto, es muy probable que en las próximas décadas veamos importantes cambios en el estado, mientras se mantiene en el centro de la competencia global por el Ártico.
En términos de defensa, Alaska se ha convertido en un nodo crítico para las operaciones militares de Estados Unidos en el Ártico. Hoy, en un mundo multipolar, donde las tensiones con potencias como Rusia y China siguen creciendo, Alaska sigue siendo un lugar clave para el despliegue de sistemas de defensa avanzada. El estado alberga bases militares que son esenciales para las operaciones en el Ártico y en el Pacífico Norte. Desde sistemas de radar hasta misiles de defensa, Alaska juega un papel fundamental en la protección de los intereses de Estados Unidos, en una región que está viendo un aumento en la militarización. La infraestructura de defensa de Alaska ha sido modernizada en los últimos años, con nuevos sistemas de vigilancia y comunicaciones, así como la expansión de bases militares clave en el estado. Pero la militarización del Ártico no es la única preocupación de Alaska. La región también está viendo una creciente competencia por los recursos naturales que se encuentran en el lecho marino. Con el deshielo del Ártico y la creciente competencia global por los recursos, es probable que la importancia de Alaska siga aumentando en las próximas décadas. A medida que las rutas de navegación se vuelven más accesibles y los recursos naturales de la región se exploran más a fondo, Alaska se consolidará aún más como un actor clave en la economía global y la seguridad nacional de Estados Unidos. Sin embargo, este aumento de la relevancia también traerá consigo desafíos. El conflicto de intereses entre las naciones por el control de los recursos y las rutas de navegación podría generar tensiones diplomáticas y aumentar el riesgo de confrontaciones militares. Alaska, con su ubicación estratégica y sus vastos recursos, será sin duda un punto focal en estos desarrollos. Se estima que alrededor del 13% del petróleo no descubierto y el 30% del gas natural mundial se encuentran en esta región. Con el cambio climático y el deshielo, las reservas que antes eran inaccesibles ahora están a la vista, lo que ha traído a los principales actores globales a la región. Es así pues que Alaska se ha convertido en un estado aún más relevante, puesto que se encuentra en una de las principales áreas de exploración de recursos energéticos en el Ártico. La extracción de gas del lecho marino está aumentando, y con ello la relevancia de Alaska como centro de producción de recursos energéticos. La infraestructura necesaria para la extracción y transporte de estos recursos, incluidos oleoductos y plantas de gas natural licuado, sigue creciendo en Alaska, lo que consolida su rol como pieza clave en la estrategia energética de Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos también ha invertido en infraestructura de defensa avanzada en Alaska, como el sistema de defensas de misiles balísticos en el norte del estado. Este sistema es parte de una red de defensa que protege a América del Norte de posibles ataques. Y dado que Alaska es el estado más cercano a Rusia, juega un papel esencial en la protección de las costas occidentales de los Estados Unidos. El Ártico ha dejado de ser una región aislada y ha pasado a convertirse en el epicentro de una competencia geopolítica global. Rusia, Estados Unidos, China y otros países han comenzado a hacer reclamaciones sobre partes del Ártico, lo que ha generado fricciones diplomáticas y tensiones internacionales. El control de las nuevas rutas marítimas y de los recursos naturales ha llevado a un aumento de las tensiones, especialmente entre Estados Unidos y Rusia. Rusia ha sido un actor particularmente agresivo en la militarización del Ártico, desarrollando una flota de rompehielos avanzada y aumentando su presencia militar en las islas y costas del Ártico. Rusia también ha reclamado una gran parte del lecho marino ártico. Su creciente influencia en la región ha hecho que Estados Unidos y otros países refuercen su presencia en Alaska. China, aunque no tiene fronteras en el Ártico, también ha manifestado su interés en la región, particularmente en lo que respecta a las rutas comerciales y los recursos. En 2018, China presentó su política ártica, que destacó su interés en la cooperación internacional en el Ártico y su deseo de participar en el desarrollo de la región. Aunque su presencia no es tan militar como la de Rusia, China ha buscado incrementar su influencia económica en la región a través de asociaciones comerciales y acuerdos de inversión. Por otro lado, las naciones del Consejo Ártico como Canadá, Noruega y Dinamarca también tienen intereses significativos en la región, lo que ha dado lugar a una creciente rivalidad y competencia por el control de las zonas económicas exclusivas y las nuevas rutas de navegación.
En este contexto, Alaska se ha consolidado como un pilar central de la estrategia global de Estados Unidos. Desde un punto de vista económico, la explotación de los recursos naturales en Alaska, combinada con su ubicación estratégica en el Ártico, posiciona al Estado como un actor clave en la seguridad energética y económica de Estados Unidos. Además, su importancia como base militar avanzada en la defensa contra amenazas potenciales refuerza su relevancia. Estados Unidos sigue invirtiendo en la infraestructura de Alaska, tanto en términos de recursos naturales como en capacidades de defensa. En un futuro cercano, es probable que veamos un aumento en la actividad comercial y militar en el estado, a medida que las tensiones en el Ártico continúan creciendo y la región se convierte en un campo de competencia global. De cara al futuro, la importancia de Alaska solo continuará creciendo. A medida que el deshielo abre nuevas oportunidades para el comercio, los recursos naturales y la defensa, el estado se encuentra en el centro de una de las regiones más estratégicas del planeta, ya sea para asegurar el acceso a los recursos del Ártico o para mantener la paz en una región que se está militarizando rápidamente. Alaska se está consolidando como un actor clave en la nueva era del Ártico. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que estamos ante una nueva era de exploración con todo lo que está sucediendo en Alaska? Deja lo que piensas en los comentarios. No olvides suscribirte para que no te pierdas de los nuevos videos. Nos vemos en la próxima.